Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. Hemos estado disfrutando hasta ahora de la predicación de Alma, poniendo en orden la iglesia en la tierra de Zarahemla. Hemos visto también a Alma con Amulek en la inicua ciudad de Amonía y nos hemos regocijado con la conversión de Cedrón. Hemos quedado impresionados con la predicación de los hijos del rey Mosía entre los lamanitas y los frutos milagrosos de su ministerio. Las profundas enseñanzas de Alma, comparando la palabra de Dios a una semilla, nos han hecho meditar. Y finalmente nos hemos emocionado con las enseñanzas de Alma a sus hijos Elamán, Shiblón y Coriantón. En medio de tanta emoción e inspiración, surge de repente Mormón, siempre oculto entre los versículos, y nos sorprende al principio del capítulo 43 del libro de Alma, diciéndonos: vuelvo ahora a la narración de las guerras entre los nefitas y los lamanitas. Y otra vez se convierte Mormón en corresponsal de guerra en el perpetuo conflicto bélico entre lamanitas y nefitas. Y podríamos preguntarnos, como me preguntaba yo cuando me estaban preparando los misioneros para mi bautismo y leí por primera vez el libro de Mormón, ¿qué se puede aprender de tanta guerra, de tanta sangre, de tanta crueldad, de tanto odio y de tanta muerte, para que Mormón nos anuncie la vuelta a las hazañas bélicas? Se supone que Mormón sabría que el libro que lleva su nombre se publicaría en una época en la que, según la revelación que recibimos en 1831, se oirá de guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en conmoción y desmayará el corazón de los hombres. El presidente Ezra Taft Benson dijo en 1987 que en el libro de Mormón aprendemos cómo deben vivir los discípulos de Cristo en tiempos de guerra. Por eso suponemos que Mormón incluiría en su recopilación tantas batallas para enseñarnos principios del Evangelio necesarios para saber cómo sobrevivir en tiempos de conflicto armado o en otro tipo de conflictos por los que tengamos que pasar en nuestra vida. Por tanto, al leer los capítulos de esta lección, la tarea sería encontrar esos principios, para así aplicarlos en nuestra vida si fuera necesario. Y también para responder a todo tipo de preguntas relacionadas con la guerra. ¿Cuándo se justifica una guerra? ¿Y qué se debe hacer antes, durante y después de las guerras? Algo que se suele debatir como parte del derecho internacional. Por tanto, la presidencia de la Iglesia, formada por Heber J. Grant, J. Reuben Clark Jr. y David O. McKay, hicieron una declaración en 1942 en la que dijeron en parte lo siguiente: la Iglesia se opone y debe oponerse a la guerra.
No podemos ver la guerra como una manera justa de resolver los conflictos internacionales que deberían y podrían solucionarse mediante negociaciones y acuerdos de paz. En esta lección debemos estudiar los capítulos 43 a 52 del libro de Alma. Estos 10 capítulos se resumen con el título de la lección Mantenerse firmes en la fe de Cristo. Porque el objetivo de la lección es aprender a mantenerse firmes en medio de los peligros que nos amenazan constantemente en este mundo. Al estudiar estos capítulos nos convertimos en testigos de las luchas de los nefitas por la supervivencia y del ejemplo que nos dan de cómo salir victoriosos de nuestras dificultades. Las amenazas contra los nefitas venían desde dos frentes, desde el exterior con los lamanitas y desde el interior con los disidentes nefitas, entre los cuales se encontraban los zoramitas y los amalequitas. Y hablando de los nefitas disidentes, comenta Mormón que los nefitas apóstatas eran peores que los lamanitas. En Alma 43:6 leemos que los amalequitas eran por naturaleza de una disposición más ruin y sanguinaria que los lamanitas, y que por eso Zeraemna, el caudillo de los lamanitas, escogió de entre los disidentes nefitas a los capitanes de su ejército, porque él mismo era un nefita disidente, un amalequita tan ruin y sanguinario como ellos. ¿Cómo podían hacer los nefitas para defenderse de estas amenazas? Esta es la pregunta que deberíamos responder al estudiar los capítulos de la lección de hoy, porque todos estamos amenazados de una manera o de otra desde fuera y desde dentro. Y parece que los enemigos que están dentro de nosotros, la tentación de la disidencia, la rebeldía, la apostasía, son los más peligrosos. Tenemos que prepararnos, por tanto, para defendernos de estos enemigos, porque nos va en ello nuestra propia supervivencia. En el capítulo 43 vemos a los nefitas preparándose para la guerra, porque miles de lamanitas se habían organizado para atacarles. Y leemos en Alma 43:7 que la razón por la que los lamanitas hicieron la guerra era el odio que sentían por los nefitas y el deseo de someterlos y esclavizarlos. Y Alma 43:9 nos dice que la razón por la que los nefitas se prepararon para la guerra era proteger a sus familias, sus tierras y sus casas y conservar su libertad de culto o de conciencia. Hay pues diferentes razones para la guerra, las razones de los agresores y las razones de los agredidos. Los primeros buscan dominar y destruir, y los segundos proteger sus vidas y su libertad. Y al evaluar estas razones por las que unos y otros van a la guerra, leemos en Alma 43:45 que inspiraba a los nefitas una causa mejor. Defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Pero recordemos que el Señor está hablando de defenderse, no de atacar. El caudillo de los lamanitas era en este momento Zeraemna, que, como he dicho, era amalequita, es decir, un nefita sedicioso. Y el jefe de los nefitas era Moroni,
que tenía 25 años de edad cuando asumió el mando de todos los ejércitos nefitas. Y en medio de esta guerra, Moroni nos enseña cómo actuar contra quienes nos ataquen. Para prevenir el peligro que suponía la actitud agresiva de los lamanitas, Moroni había preparado a sus soldados con fuertes armaduras. Y cuando los lamanitas los atacaron, como venían a la lucha con solo una piel ceñida alrededor de sus lomos, temieron enfrentarse a los nefitas con sus armaduras. Y aunque el número de los lamanitas era más del doble que el de los nefitas, la armadura hizo posible que los nefitas vencieran a un ejército tan numeroso. Es decir, que Moroni supo combinar su fe firme en Cristo, de que habla el título de la lección, con la preparación personal. El apóstol Pablo dijo a los efesios: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Y, sobre todo, tomad el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. Después de varios encuentros sangrientos entre los ejércitos de los nefitas y de los lamanitas, el capítulo 43 termina con estas palabras: Y aconteció que los lamanitas se espantaron a causa de la gran destrucción entre ellos, al grado de que empezaron a huir hacia el río Sidón. Y fueron perseguidos hasta quedar reunidos en un grupo en el valle sobre la ribera del río Sidón. Y Moroni los cercó por ambos lados del río. Y Moroni, viendo su terror, mandó a sus hombres detenerse. ¡Saraemna! No queremos ser sanguinarios. Tú sabes que estáis en nuestras manos. Sin embargo, no queremos mataros. No hemos venido a luchar contra vosotros y derramar vuestra sangre en busca de poder. Ni tampoco deseamos imponer el yugo del cautiverio sobre ninguno. Pero esta es precisamente la razón por la que habéis venido contra nosotros. Sí, estáis enfurecidos con nosotros a causa de nuestra religión, mas ya veis que el Señor está con nosotros y os ha entregado en nuestras manos.
Esto se hace con nosotros por causa de nuestra religión y nuestra fe en Cristo. Y ya veis que no podéis destruir esta, nuestra fe. Saraemna, yo os mando en el nombre de ese omnipotente Dios, que nos entreguéis vuestras armas de guerra y os perdonaremos la vida. Si os vais por vuestro camino y no volvéis a guerrear contra nosotros. Pero si no hacéis esto, mandaré a mis hombres que caigan sobre vosotros e inflijan en vuestros cuerpos las heridas de muerte, de modo que seáis exterminados. Y entonces veremos quién tendrá poder sobre este pueblo. Veremos quiénes serán llevados al cautiverio. Más adelante, en Alma 48:11, leemos: Moroni era un hombre cuya alma se regocijaba en la libertad e independencia de su país, pero un hombre que no se deleitaba en derramar sangre. Les pesaba Sin embargo, Moroni tener que tomar las armas en contra de los lamanitas, porque no se deleitaban en la efusión de sangre. Pero no podían permitir que sus esposas y sus hijos fueran masacrados por la bárbara crueldad de aquellos que en un tiempo fueron sus hermanos. Esta es pues la actitud ante la guerra que aprendemos de Moroni y de los nefitas. ¡He aquí nuestras armas de guerra! ¡Te las entregaremos! Mas no nos permitiremos haceros un juramento. Mas toma nuestras armas de guerra y déjanos salir para el desierto. De otro modo, retendremos nuestras espadas y venceremos o moriremos. Terminaremos la lucha. No puedo retractarme de las palabras que he hablado. Por tanto, así como vive el Señor, no os iréis, a menos que os vayáis con un juramento de que no volveréis a la lucha contra nosotros. Y ya que estáis en nuestras manos, derramaremos vuestra sangre en el suelo, o os someteréis a las condiciones que os he propuesto. Así como ha caído al suelo este cuero cabelludo, que es el de vuestro caudillo, así caeréis vosotros a tierra, si no entregáis vuestras armas de guerra y salís con un convenio de paz. Y hubo muchos que al oír estas palabras y al ver el cuero cabelludo sobre la espada, fueron heridos de temor, y muchos avanzaron
y echaron sus armas de guerra a los pies de Moroni, e hicieron un convenio de paz. Y a cuantos hicieron convenio, se les permitió salir para el desierto. Decía antes que al estudiar estos capítulos somos testigos de las luchas de los nefitas por su supervivencia y que muchos de los enemigos de esa supervivencia están dentro de nosotros. Este enemigo interno se convertía en una rebeldía contra Dios y sus profetas, y este sería el que acabaría con los nefitas y, como enseña esta lección, habrían sobrevivido si se hubieran mantenido firmes en la fe de Cristo. Y en el capítulo 46 se continúa hablando de aquellos que no quisieron hacer caso de las palabras de Elamán y de los sacerdotes por él ordenados, que se convirtieron en los ya citados nefitas disidentes, que con Amaliquía como jefe se apartaron de la Iglesia con la intención de destruirla. Y Mormón comenta con pena y desencanto lo siguiente: así vemos cuán rápidamente se apartan del Señor su Dios los hijos de los hombres, y cuán prestos están para cometer iniquidades y dejarse llevar por el maligno. Alma 46:8. Moroni, entendiendo la gravedad de estas disensiones que debilitaban al pueblo de Nefi, reaccionó con enfado contra el sedicioso Amaliquía, y para recordar al pueblo dónde deberían poner su lealtad, cortó un trozo de su túnica y escribió lo siguiente: en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y de nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Y llamó a aquel trozo de tela el estandarte de la libertad. Y estos principios relacionados con la religión, la familia, la libertad y la paz se convirtieron en la causa de los cristianos, como leemos en Alma 46:16, que Moroni llevó por toda la tierra pidiendo que todos los que estuvieran dispuestos a hacer convenio de tomar el nombre de Cristo, comprometerse a guardar los mandamientos y a mantenerse firmes en la fe de Cristo, tomaran sus armaduras y salieran dispuestos a defender su libertad y a conservar la paz. Moroni, por tanto, enarboló el estandarte de la libertad por toda la tierra, y de esta manera de nuevo se recuperó la paz en la tierra. Y nuevamente se repiten los principios que se defienden en esta parte del libro de Mormón sobre la guerra, que eran los principios que defendía Moroni: mantenerse firmes en la fe de Cristo, hacer el bien siempre, obedeciendo los mandamientos de Dios y luchando contra la iniquidad, y defender la libertad. Y también, asimismo, nunca provocar ni levantar la espada contra nadie, a menos que fuera para defender sus vidas, y evitar el derramamiento de sangre si fuera posible. Estos eran los principios que defendía y enseñaba Moroni a su pueblo. Mormón hizo el siguiente comentario elogioso sobre Moroni: si todos los hombres fueran como Moroni, los poderes del infierno se habrían acabado ya para siempre, y el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Alma 48:17. Moroni es, pues, el ejemplo que Mormón pone ante nosotros,
Por tanto, deberíamos observar la conducta de Moroni en estos capítulos y tratar de imitarlo. En el capítulo 49 vemos el contraste entre Amalicía y Moroni. El estudio comparativo entre ambos nos ayudaría a discernir el tipo de dirigentes que deberíamos escoger y seguir en nuestra vida. Este es otro estudio interesante que podríamos hacer. Y si alguien se quiere inspirar en este estudio, que lea el discurso de Hugh Nibley, Leaders and Managers, en el que compara a Moroni como ejemplo de líder y a Amalicía como el ejemplo de manager. Nibley dice que Moroni es el líder más carismático del Libro de Mormón y Amalicía el manager, dice él, más hábil. Dos caracteres dignos de estudio para saber a quién imitar y a quién evitar. Tenemos un ejemplo de la conducta del manager, Amalicía, en su reacción cuando vio que los nefitas se habían preparado de tal manera que no podían vencerlos. Leemos en Alma 49:27 que Amalicía, enfurecido, maldijo a Dios y a Moroni, haciendo juramento de que bebería la sangre de Moroni. En el capítulo 50 vemos prosperar al pueblo de Nefi por su fidelidad en guardar los mandamientos de Dios. Y en el capítulo 51 vemos cómo otra vez los disidentes nefitas debilitan al pueblo de Nefi y hacen que los lamanitas, al mando de Amalicía, empiecen a apoderarse de muchas de las ciudades nefitas. Y esas guerras continúan en el capítulo 52 con Amorón sucediendo a Amalicía después de su muerte. Y para concluir esta interesante lección y como conclusión, recordamos que el título de la lección es Mantenerse firmes en la fe de Cristo. Moroni era de los que mostraba su fe por medio de sus obras y es un ejemplo del equilibrio necesario entre la preparación espiritual y la preparación física en la lucha contra los enemigos. Por ejemplo, al mismo tiempo que enviaba espías para controlar los movimientos de los lamanitas, pidió al profeta Alma que preguntara al Señor hacia dónde debería enviar los ejércitos para defenderse mejor de los lamanitas. Alma 43:23. Y Moroni y sus ejércitos oraron al Señor para pedir ayuda en su lucha por la libertad, al mismo tiempo que se esforzaban por resistir a los lamanitas con todo vigor. Creo que la pregunta de por qué Mormón incluyó las guerras entre los nefitas y los lamanitas en el compendio o resumen que hizo de las planchas se responde estudiando estos capítulos. El Señor dice a los de su pueblo: yo pelearé vuestras batallas, como leemos en Doctrina y Convenios 105:14, y la victoria será el fruto de la ayuda divina más nuestra preparación física y espiritual. Hermanos y hermanas, que seamos dignos de la ayuda divina en nuestra lucha contra nuestros enemigos internos y externos, manteniéndonos firmes en la fe de Cristo y firmes también en la preparación personal y familiar. Esa es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.